apenas empezó. Bueno, 11:30, 12 de la sí, noche creo que fue. Después ya no escuché más nada. bueno, yo no pude dormir nada, terrible, ¿viste? Porque se escucha todo, por el patio, los vientos, el viento y aparte yo tengo atrás árboles, ¿viste? De los vecinos, así que era terrible el viento. Sí, fue fuerte, Sí, sí. así que Esta bueno, mañana cuando llegaban los chicos a la escuela vi muchos árboles caídos. sí, hay que andar con cuidado el que maneja. Bueno, ¿qué tal? Vamos a hablar de la diabetes, que vos sabés un montón. Yo ya pasé los teléfonos a nuestros queridísimos oyentes, pero nos gustaría que vos nos asesores un poco más en la materia. Bueno, diabetes Sí, qué es tema. una patología que se está viendo mucho, lamentablemente. Eh, Antes era más, no sé si te acordás, era mucho más de la gente grande, Ujú. hablando de más de 50, 60, 70 años, que aparecía ya en una etapa de la vida bastante avanzada. Lamentablemente, estamos acortando las edades. Ajá, Primero y fundamental aclarar que hay dos clases de diabetes. Una que es la diabetes tipo 1, que es la de la insulina, los insulinos dependientes, que son aquellos que se inyectan insulina a diario. Y este tipo de patología se ve, eso sí, en las primeras edades, en la adolescencia, en la primera parte de la adultez. ajá. Y después está la tipo 2 que tiene más que ver con otros aspectos, como por ejemplo el sobrepeso, una mal producción de la insulina, y bueno, este tipo de pacientes son los que están medicados. Eh, Depende la dosis, también depende el tratamiento en la alimentación, que Claro. junto con la medicación, la alimentación es fundamental. Paso uno, Sin sí. alimentación Sí, correcta, la claro. medicación no hace efecto Eso. y la alimentación sin medicación tampoco hace efecto. O sea, son dos cosas que van totalmente de la mano. Tiene que pasar por el endocrinólogo y por la nutricionista. Así es, porque Sí, para ver sus estudios, es digo, un ¿no? Pero, análisis que por suerte no reviste demasiada importancia en cuanto a la ah, gravedad con el diagnóstico. ajá. Generalmente uno se hace un control de rutina, un chequeo de rutina con un médico Ah, clínico, bien. con su médico de cabecera, y si algunos valores de glucosa o de insulina dan altos o fuera de los límites normales, generalmente para arriba, ¿no? Que es más o menos arriba de los 110. Bueno, estamos hablando no de diabetes específicamente, pero sí ya entrando en un estado de sensibilidad, digamos. Claro. Y ahí es donde después interviene o el médico clínico o específicamente el endocrinólogo. Ajá. El endocrinólogo medica, depende del Claro. tipo de diabetes y cómo es el contexto general del paciente y obviamente se tiene que armar el plan alimentario. Claro, es importantísimo eso lo que yo decía, porque el Importantísimo. que te come Sí, pasta o que te come una torta, a lo mejor le hace mal. Yo, viste, todavía eso, digo, hay que controlarlo. A veces es bueno y a veces es malo. muchísimo. Sí, muchísimo. Igualmente no hay que tenerle tanto miedo. Por Ajá, supuesto que hay como una especie de demonización con respecto a los hidratos de carbono y sí. en realidad no es tan grave, hay que controlarlos. Yo siempre les enseño a hacer la diferenciación entre lo que es el hidrato de carbono que le hace bien al cuerpo y el hidrato de carbono que es el que nos sube la glucosa. Ese hidrato de carbono que nos sube la glucosa es la combinación de la harina con el azúcar. O sea, todo alimento que tenga dentro de su composición harina y azúcar, esos son los alimentos que tenemos que tratar de controlar y el diabético, por supuesto, debería excluirlo totalmente de su dieta, ¿no? Por ejemplo, Sí. la factura, las tortas, Ujú. los bizcochos, bueno, todo lo que sea dulce, las gaseosas, y el otro hidrato de carbono es el que sí se puede consumir, pero hay que controlarlo en cuanto a la cantidad, que son, por ejemplo, las pastas, las tostadas, ese tipo de alimentos, las legumbres, pero el peor de todo es el que está combinado con el azúcar. Ahí es donde se pegan los picos de hiperglicemia y bueno, por supuesto con el paciente diabético puede ser realmente muy grave.
Sí, sí. porque los síntomas son muy graves, ¿no? Sí, 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 por lo que conocemos, aparte, viste, que se tienen que controlar cada cuánto, porque viste que el tema de la piel, el tema de la vista, ¿no es cierto? Cuando va avanzando, Mira, ah, una vez que se diagnostica la enfermedad, sí, los controles son seguidos. Tampoco de todos los meses. Por supuesto que nadie se va a ir a sacar sangre todos los meses, pero sí, al principio por ahí el tratamiento es más extenuante porque hay que regular la medicación. Por supuesto que los que más necesitan el seguimiento son los insulinos dependientes, ¿no? Por el origen de la insulina, la dosis de la insulina, cada cuánto se inyectan. claro, El tipo 2, que toman otro tipo de medicación, que es por vía oral, esto ya no interviene la insulina. Eh, bueno, ese tipo de paciente por ahí la dosis es más regulable y es más fácil de poder controlarlo. Los controles son cada 6 meses, cada un año. Una vez que ya estás bien medicado, el paciente no debería tener ningún tipo de problema con, bueno, los picos la ni de vida. hiper ni de hipoglucemia, porque también está la otra parte que es la hipoglucemia, que es cuando el azúcar en sangre baja por, valga la redundancia, por debajo de los límites menores, ¿no? Que son 70, que es muy Sí, normal también. Y sí. las dos cosas son para tenerlas en cuenta y para controlarlas muy de cerquita, tanto los que están por arriba de los 110 como los que están por debajo de los 70. Es un parámetro mundial prácticamente establecido por la Organización Mundial de la Salud, pero digamos son parámetros estándares. Hay personas que con 110, 120, 130 por ahí no tienen demasiados síntomas y hay otras personas que sí. Por eso el cuidado siempre tiene que ser bastante minucioso, sobre todo ya te digo al principio, que Claro, es cuando estamos regulando la medicación. sí, 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 sí. Bueno, entonces el diabético puede comer porciones y puede comer casi de todo, controlado con la El diabético puede nutricionista. comer de todo. Por supuesto que Ellos estamos hablando de saben, una generalización, sí, ¿eh? sí, la persona que Sí, tiene, que padece, creo yo, la diabetes sabe lo que tiene que comer, ¿no es cierto? sí, Se lo que cuida un pasa es que hay poco. muchos mitos también, ¿no? Esta cosa de no comer frutas, esta cosa de que después de una determinada edad, después de un determinado horario no se puede incorporar otro tipo de alimentos. Y en realidad, mira, si te tengo que dar un ejemplo, Sí, pero solamente para pacientes con, los que nos están escuchando, que ya tienen una medicación y que ya están controlados con eso, ¿no? O sea, que saben cuáles son sus parámetros. No para aquellas personas que todavía no están ni medicados ni han consultado con su médico, porque cada paciente es absolutamente específico el específico. tratamiento. Claro. Pero para todos aquellos, en una ley general, si se quiere, sí, pueden comer de todo, siempre y cuando el mayor control va a estar siempre con el carbohidrato, ¿no? Claro, Esto de no comer harinas a cada rato, por más que sí están dentro del plan, pero no comerlas almuerzo y cena. Por ejemplo, sí se puede combinar un plato de arroz, un plato de fideos, por ejemplo, con verdura. claro. Entonces eso enlentece la absorción del carbohidrato y no pega los picos de hiperglicemia. Este tipo de comida generalmente se da en el almuerzo para que durante el día se pueda metabolizar, que no es lo mismo que si se consumen de noche, en donde ya la persona no tiene desgaste prácticamente desde lo energético y se va directamente a dormir. Entonces la absorción es mucho más lenta y puede provocar un pico de hiperglicemia en ese Mm, momento. claro. Pero ¿Cambia el sí puede humor? comer de todo. Bueno, ¿y el humor en el diabético cambia muy a menudo? Muchísimo, ¿Cierto? Me da la impresión, estaba muchísimo. pensando. Muchísimo. Es una patología Sí, hormonal también, claro, porque, digamos, el principal foco de atención en el diabetes, en el diabético, tanto en el uno como en el 2, sí. Mm, hay una mala producción de insulina. claro, En algunos menos y en algunos ni siquiera hay producción de insulina. Y la insulina es una hormona. claro. Entonces, bueno, cuando uno no está controlado, a veces puede pasar que la irritabilidad, Eso. el estrés, Se los note más. nervios, el cansancio, no saber qué comer, la incertidumbre, bueno, todo ese tipo de parámetros
parámetros influyen obviamente en el estado de ánimo. Yo pienso que sí. Y bueno, y como para Sí. recomendación, como decís vos, agua, mucha agua y ejercicio físico, que Sí, siempre lo mucha agua, el recomendás. exceso de glucosa, cuando hay un pico de hiperglicemia se elimina por orina, cosa que no es normal, por supuesto, encontrar glucosa en orina, pero en el caso de que sí que existiera este síntoma, este signo, Sí, ayuda a controlar los riñones, ¿no? No es lo mismo eliminar glucosa sin agua que con agua. Entonces es claro, mucho más fácil poder sacarla del organismo. El consumo, perfecto. aparte, el diabético tiene una característica muy importante que siempre tiene sed. Ajá. Entonces, sobre todo a la mañana, en ayunas, cuando uno recién Ah, se levanta. mira, Entonces, en ese caso también es importante siempre estar muy bien hidratado. No la sobrehidratación, porque eso es un grave error, ajá, pero ahora bueno, hoy que es un día particularmente fresco, aproximadamente 1,5 litros de agua más todo lo que después va incorporando durante el día que tiene agua, si toma una sopa, si toma una infusión, si toma mate, bueno, todo ajá. ese tipo de bebidas también suma al 1,5 litros de agua